hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Pero muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que es un placer estar frente a las cámaras de Canal 8 para anunciarles el Evangelio, para anunciarles la palabra de Dios que dice la Biblia que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Porque este es el programa de la Iglesia Evangélica Aposento Alto, iglesia que está situada en calle Varela 684. Ahí nos reunimos y nos gozamos en la presencia de nuestro Señor porque vamos felices a la casa de nuestro Padre Celestial. Qué lindo sería, estimado amigo y amiga que estás mirando este programa, que tú también pases a integrar la familia de Cristo, porque realmente, como digo siempre, mi familia carnal es Pujolar Sosa y mi familia espiritual es la Iglesia de Dios. Ahí es donde realmente también nos gozamos, porque en la familia carnal tenemos que discernir las cosas, bendito Dios, o solucionar las cosas humanamente, pero cuando se trata de la familia de Cristo, la tenemos que solucionar pidiendo oración al Dios Todopoderoso y Él escuche nuestro clamor porque realmente Él es bueno, fiel y verdadero. Y su misericordia permanece para siempre. Qué lindo. Y la renueva cada mañana. Es hermoso, es maravilloso hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso te digo que estás cordialmente invitado y invitada para la Iglesia Aposento Alto. Ahí te vamos a recibir como el Señor quiere que recibamos a los hermanos nuevos o a las personas que vayan de visita. Ahí vamos a estar para darte la bienvenida en el nombre poderoso de Jesús. Claro que sí, claro que estamos contentos porque mañana domingo, en el nombre poderoso de Jesús, tenemos un culto tremendo a la hora 17, porque los cultos son ahora, hay unos cambios. Te los paso a anunciar. ¿Te acuerdas que antes teníamos martes y viernes, teníamos oración a la hora 15 hasta 16? Eso ya fue por el tiempo de invierno para que las personas de mayor edad pudieran ir esa hora, que no nos tomara la noche en la calle. Bueno, ahora ya cesamos eso, los martes y los viernes no hay más oración en la iglesia. Seguimos orando por todas las necesidades, claro que sí, pero en nuestro respectivo domicilio. Los cultos son los días miércoles a la hora 18, culto poderoso, culto de oración, palabra de Dios, y ahí vamos y nos encontramos en la casa del Señor. Los días domingo a la hora 17, el culto principal, el culto evangelístico, el culto de la familia. Ahí nos encontramos en la casa de nuestro Padre Celestial. Y este domingo tenemos la tremenda y grata visita del apóstol Luis Zapata y la pastora apóstol también Ana Pese, en el nombre poderoso de Jesús. Viene la pastora Fernanda Escobar y el pastor Marcos Estrade, también van a estar con nosotros, así que nos vamos a gozar. Estás cordialmente invitado, invitada para el domingo a la hora 17 en la iglesia Aposento Alto. No te lo podés perder, porque viene palabra poderosa, aleluya, la cual siempre es de edificación para nuestra vida. Y bueno, estamos contentos con el Señor, estamos contentos, y te decía que los martes y los viernes no corren más por ahora, porque vamos a comenzar con las reuniones de hombres y las reuniones de damas, que también son muy edificantes, son muy lindas, porque ahí es cuando estamos los hombres, por lo menos voy a hablar en las reuniones de los hombres, ahí hay cosas que no las podemos decir en los días de culto, pero sí nos abrimos y contamos nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestros logros espiritualmente hablando. Entonces es importantísimo que comiencen las reuniones de hombres. Tuvimos una el sábado pasado que fue tremenda. Esa fue medida de apuro porque también agasajamos y en el nombre de Jesús a un hermano que cumplía años también, ya después de la palabra de la reunión de hombres.
soltamos una palabra poderosa, los hermanos participaron, y bueno, y llegó de visita también un señor de Maldonado, el quien recibió a Jesús en su corazón y se fue con el Salvador en su vida. Así que así son importantísimas las reuniones de hombres. Estás cordialmente invitado. Más adelante yo te voy a decir el día, la hora que nos vamos a reunir. Por ahora vamos a estar orando para que esas reuniones muy pronto ya comiencen a funcionar. Bueno, quedó presentado, te podés comunicar con nosotros por los teléfonos que aparecen en pantalla ahí, seguimos en el 4532-4515 momentáneamente, y después nosotros estamos a full, nosotros somos las 24 horas, estamos para atenderte. Así que podés llamar, no interesa la hora, llama, que nosotros con mucho gusto vamos a estar atendiéndote. Y bueno, si necesitas oración, lo que sea, ahí estamos nosotros. ¿Por qué? Porque es importantísimo que los siervos de Dios estemos dispuestos para las cosas lindas, las no tan lindas y las feas. ¿Por qué te digo esto? Porque en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia primitiva, hay un pasaje que es tremendamente impactante. Yo ya lo he soltado en este programa, pero cuando lo solté, capaz que fue un grupo de gente, de televidentes que estaban mirando el programa. Hoy tal vez sea otro grupo de televidentes, y es necesario que nosotros, los hijos de Dios, hablemos de las cosas del reino, hablemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque el enemigo nuestro siempre anda haciendo de las de él. Mirá lo que dice la palabra. Yo te voy a leer un fragmento, una parte del pasaje. La otra la voy a dejar al final. Se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a arrancar en el capítulo 16, versículo 14. Dice, primera, el subtítulo, convertida en Europa, Lidia. Mirá lo que dice la palabra del Señor. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. A Hechos de los Apóstoles, estimado televidente, lo escribió el médico Lucas, el médico amado, como le decía el apóstol Pablo. El doctor Lucas fue el que escribió Hechos de los Apóstoles. Prácticamente Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 5 habla de Pedro, de la iglesia primitiva. Después casi todo hecho ocurre con los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, aquí, ¿viste lo que dice? Primera convertida en Europa. Esto no es cualquier cosa. En Europa que se conocía en aquel tiempo. Era Lidia, una vendedora de púrpura, una tela muy costosa en aquel tiempo. Y dice que Pablo andaba hablando del Evangelio. Y Dios preparó el corazón para que ella recibiera a Jesús. Y no solo que lo recibió a Jesús, sino que los invitó a los que andaban evangelizando a que posaran en su casa. ¿Hasta ahí me estás entendiendo? ¿Hasta ahí me estás siguiendo? Por eso qué importante es que pasen cosas lindas cuando andamos predicando el Evangelio. Pero cuando pasan las otras, lo decía cuando yo solté este mensaje en la iglesia, que antes de algo sobrenatural de parte de Dios, viene la oposición. El enemigo se comienza a levantar, porque mirá lo que pasa después que se convirtió Lidia, mirá lo que pasa en el nombre de Jesús. En el versículo 16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban los cristianos? A orar, a tener una comunión con el Señor, a tener un encuentro genuino con el dador de la vida, con el Señor Jesucristo. Ellos, lo vuelvo a leer en el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación, la cual, bendito Dios de la gloria, daba gran ganancia a sus amos
adivinando. ¿Eran cristianos eso? Por supuesto que no. Eran lucradores. En aquel tiempo ya lo sabía. Ya lo sabía, año 50 más o menos después de Cristo. Esta, en el versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No estaba diciendo ninguna mentira esta mujer, esta adivina. Estaba diciendo lo que Pablo y los demás cristianos iban anunciando, pero lo hacía con un doble sentido. ¿Está claro? Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. No le agradaba a Pablo que siempre esta mujer, cuando iban a la oración, le salía al encuentro a provocarnos, a decir cosas. Bendito Dios. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Se acabó. Se acabó la pitonisa, porque esa mujer tenía un espíritu de pitón. El espíritu de pitón, ¿qué hace la pitón? Te empieza a envolver, te empieza a enroscar y te aprisiona y te llega a matar espiritualmente. Y entonces Pablo, que tenía discernimiento de espíritu, sabía lo que esta mujer pretendía hacer. Pretendía aprisionar, adormecer a su presa, a los humanos, para después matarlos espiritualmente. Pero en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo tiene que soltar las vidas de los seres humanos. En el nombre de Jesús, por supuesto. Entonces quedó libre esta mujer. Paso al versículo 23. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí. ¿Qué pasó? Mientras Pablo no le decía nada a esa pitonisa, a esa mujer que tenía el espíritu de adivinación, estaba todo bien con los que estaban lucrando con ella. Pero cuando Pablo le echó fuera en el nombre de Jesús ese demonio, ese espíritu inmundo, esa mujer quedó libre. Y para eso vino Jesús, para libertarte, para que tú seas libre. Y no tenés que ir a ningún lado, no tenés que andar pagando ni nada, simplemente tenés que abrirle el corazón a Jesús y permitir que éste comience a obrar en tu vida. Yo no sé lo que pasa en tus noches, yo no sé lo que pasa en tu vida secular, pero sí sé que cuando venía para el canal ahora, una hermana en Cristo Jesús, por la calle, venía llorando. Y paré. No se congrega en la iglesia Aposento Alto. Y paré, le pregunté: hermana, ¿qué pasa? Estoy mal, estoy muy triste, estoy desanimada, estoy atribulada. Me bajé de la moto, la abracé y oré por ella en el nombre de Jesús. Y se fue gozosa. Eso es lo que tenemos que hacer. No, mira, no, esta va a la iglesia fulano, va a la iglesia mengano. Somos hijos de Dios, por lo tanto somos hermanos en Cristo Jesús y todos somos miembros del cuerpo de Cristo. No andemos porque vas a la iglesia de fulano, no saludás a la iglesia de mengano. No, te lo dice Edgardo Pujolar. No, somos todos comprados con la misma sangre, la que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso que son lindos, es lindo contar las cosas hermosas, es lindo contar las que no son tan lindas, y es lindo hablar de las cosas realmente que son impactantes por lo fuerte, por lo feas que son. Pero muchas veces esas cosas feas que pasan en nuestras vidas son porque Dios quiere glorificar su nombre, quiere glorificarse en tu vida o en la vida de los demás, en este caso en la ciudad de Mercedes. Es por eso que después que nosotros escuchemos esta adoración vamos a ir a un pasaje tremendo, poderoso, impactante, porque Pablo y Silas fueron puestos en el calabozo de más adentro, atados sus brazos con cadena y sus pies en el cepo. Pero ya volvemos enseguida. Aunque haya tormenta en tu vida, el Señor te da paz en la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas
que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Estamos de regreso y estaba deseoso de continuar con este pasaje. Te decía que Pablo y Silas, a raíz de lo que había pasado con esa mujer que tenía ese espíritu de adivinación, fueron echados, se fueron y se quejaron a las autoridades, estos que lucraban con esa mujer, y los pusieron en la cárcel a Pablo y a Silas y le aseguraron los pies en el cepo y sus manos con cadena. Y mirá lo que dice el versículo 25 en adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Es tremendo, esto es poderoso. Esto es un mensaje poderoso para que tú, estimado televidente, lo atesores, lo aferres, lo retengas en tu alma. Lo vuelvo a leer. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Eso es evangelizar, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de que estaban presos, encarcelados y todavía los brazos atados con cadena y los pies en el cepo. Ellos cantaban a Dios y glorificaban a Dios. Y lo más importante de todo, que no lo hacían en voz baja, lo hacían con voz audible para que los demás presos lo oyeran. Bendito Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Si esto no es poderoso, si esto no es impactante, lo estoy diciendo en este día, lo voy a seguir predicando porque esto es impactante. A raíz de predicar el Evangelio en aquel tiempo los encarcelaron. Ahora es una viña, ahora por lo menos acá en el Uruguay, gracias a Dios. Porque tenemos libertad de culto, podemos hablar tranquilamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ni así muchas veces lo hacemos. Qué pena tendrá el Señor Jesucristo, que hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para que vos y yo hablásemos de Él. ¿Para qué? Para salvación de tu alma. Entonces dice que estaban Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, asegurados, pero cantaban himnos y alababan a Dios a la medianoche. Y qué importante lo demás. Los demás presos, que había cantidad, la mayoría serían inconversos, lo oían. Es importante que nosotros no andemos por la calle pareciendo nombre raro, no, que hablemos con cordura y con denuedo, que quiere decir valentía, la palabra de Dios a todo aquel que realmente la necesita. Entonces dice que de repente ocurre algo sobrenatural. Por eso te decía que antes de lo sobrenatural viene una oposición, porque esta mujer se oponía a que fuesen a orar. Y entonces Pablo tomó la determinación de echar fuera en el nombre de Jesús ese espíritu inmundo. Entonces, estos cantaban y de repente se comenzó a estremecer los cimientos de la cárcel, las puertas se comenzaron a abrir, las cadenas de los presos comenzaron a caer, el cepo se abrió y quedaron todos libres. Todos, oíme bien, estimado televidente, libres. ¿Y qué es lo que hace un preso cuando obtiene la libertad de cualquier manera, o si no procuran tenerla haciendo otras artimañas? En una cárcel, porque yo cuando fui policía estuve de guardia en una cárcel. Ellos quieren la libertad, quieren irse de ese lugar. Pero ¿qué ocurrió acá? Quedaron todos en el lugar, a pesar que las puertas se habían abierto, que las cadenas se le habían caído, que los cimientos de la cárcel se estremecieron, ellos quedaron ahí. Y cuando el carcelero escuchó todo eso y vio en parte lo que había ocurrido, dice que sacó su espada y se iba a matar. Y ahí viene la intervención de un hijo de Dios. Ahí viene la intervención de los redimidos por la sangre de Jesús. Ahí viene la intervención de aquellos que no somos diferentes, si somos distintos, porque hemos creído y hemos dado el paso de fe, bendito Dios de la gloria, para salvación de nuestra alma y de la tuya también. ¿Me estás escuchando, estimado amigo y amiga? Yo sé que sí que me estás escuchando. Entonces el carcelero, porque cuando se le escapaban los presos en aquel tiempo, te lo tengo que decir, pagaban con la muerte. Y entonces el carcelero dice: antes que me maten, lo hago yo. Pero como Dios no permite que nadie se quite la vida, porque toda persona que se quite la vida tiene un lugar destinado, no en el cielo, lo dejo ahí, porque el dador de la vida es Dios y el que la quita también es Dios. Se iba a quitar la vida el carcelero. Y Pablo le grita en una forma desesperada: no te hagas ningún mal, porque estamos todos aquí. Y esa simple frase sirvió para que el carcelero recapacitara y decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y no tenés que hacer nada sobrenatural.
No tenés que hacer nada imposible, tenés que confesar con tu boca. Te lo vuelvo a repetir. Si tenés Biblia, andá a Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. De la abundancia de tu corazón habla la boca. Si confesare con tu boca que Jesús, oh bendito, resucitó de los muertos, que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y él gritó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No solamente tú y toda tu casa. Te tengo que aclarar que los demás integrantes de la casa también tuvieron que arrepentirse y clamar a Jesús, porque la salvación es personal. Pero ese carcelero fue una persona que realmente fue impactada por lo que ocurrió en ese lugar, bendito Dios de la gloria, y ya no le interesó más lo que podían decir las autoridades carnales, las autoridades físicas. Le interesó lo que podía decir el Salvador de nuestras vidas, que se llama Jesucristo. Entonces dice que llamó a la familia, también creyeron en Jesús todos los integrantes de su familia y se bautizaron. Dieron ese paso de obediencia. El bautismo, te tengo que aclarar, no salva a nadie. Es un paso de obediencia. Es uno de los 2 sacramentos que dejó Jesús instituido, la Santa Cena y el bautismo. Pero no salva a nadie. Pero es un acto de fe, porque ahí sepultás la vieja vida y resucitás a la nueva vida en Cristo Jesús. Qué tremendo, qué importante, qué maravilloso es que se haga alusión a que se bautizaron, porque sepultás la vieja vida y resucitás a la nueva. Lo dice en Corintios, las cosas viejas pasaron, son todas hechas a nuevo. Y qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso es que yo no me persiga más por las cosas que yo hice. Porque dice la palabra de Dios que el Señor tomó nuestros pecados y los arrojó en el fondo del mar. Y Él no se acuerda más de ellos, no se acuerda más de esos pecados. Pero hay un espíritu que te lo tengo que decir, y vos dirás, pero ¿y este hombre qué habla? Sí, te lo tengo que decir. Hay un espíritu que también lo dice la Biblia, que se llama Leviatán, que anda en el mar. Y ese espíritu de Leviatán es el que quiere resurgir y mostrarte a vos y a mí los pecados que nuestro Señor sepultó en el mar. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, como hizo Pablo con la pitonisa, en el nombre de Jesús, espíritu de Leviatán, te ato, te sujeto y te echo fuera de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces dice que los invitó a su casa el carcelero, le lavó las heridas y compartieron la mesa. Qué importante es que vos, estimado amigo y amiga, des el paso de fe, le permitas a Jesús entrar en tu corazón para que también participes de la mesa de las bodas del Cordero que van a ocurrir en el reino de Dios. ¿Te gusta la idea? ¿Te está atrayendo este mensaje? ¿Vas a recibir a Jesús en tu corazón? Yo sé que sí. Yo sé que estás pronto o estás pronta para dar el paso de fe. Porque de la abundancia de tu corazón va a hablar la boca y va a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tu vida, no te voy a decir que va a ser color de rosa, pero la vas a pelear tomado de la mano de Jesús. Y cuando nosotros nos aferramos al Señor y Salvador, las cosas fluyen para bien. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Bueno, repetí junto conmigo esta sencilla pero poderosa oración, que es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. Créelo, porque es así. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador, pero hoy me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida. Te reconozco, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente hoy fui impactada por la palabra de Dios. Te esperamos mañana para una reunión poderosa
a la hora 17 en la iglesia Aposento Alto. Viene el apóstol Luis Zapata, un hombre de Dios, y la apóstol Ana Pese, y van a hacer estremecer, espiritualmente hablando, las paredes de Valera 684. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. El Señor es mi rey, mi todo.